Comenzamos el mes de julio y en la tradición popular el mes de julio está dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el siglo XIX, el Papa Pío IX, que fue también el autor del dogma de la Inmaculada Concepción, cuando comienza a tener problemas con el Estado moderno, es exiliado o autoexiliado a Gaeta, y allí, hasta que surge toda la tramitación de los estados pontificios como se conocen hasta el día de hoy, de una manera moderna, el Papa se queda en el exilio, tiene mucho tiempo para meditar y está mucho tiempo con el superior general de la Congregación de la Preciosísima Sangre. Entonces toma mucha devoción y si puede lograr pacíficamente lo que la Santa Sede busca y el Estado italiano está conforme, entonces él iba a extender esta fiesta que desde la Edad Media estaba difundida por varias regiones y tenía la devoción de varias congregaciones, que es precisamente el tema de la sangre de Jesús. Desde el punto de vista bíblico, la sangre quiere decir el sacrificio, el hecho de separar la sangre del cuerpo. Por eso nosotros en la misa consagramos separado, primero consagramos el pan y después consagramos el vino, porque es un sacrificio incruento. No hay derramamiento de sangre, pero sin embargo es sacrificio igual. Por eso, desde el punto de vista de la fuerza del símbolo, tenemos la víctima en el cuerpo y en la sangre, como se hacía en los sacrificios. La revelación de Dios es pedagógica, porque la fe, la religión, no es magia. La magia agarra algunos elementos, los dispone, los manipula, pronuncia alguna palabra a manera de hechizo y produce la realidad, independientemente del resto de mi vida. Dios quiere que colaboremos. Por supuesto que Dios nos puede hacer a todos buenos, pero se acaba el sistema tal como lo conocemos. Hay algo que es sumamente importante en la creación y que es la libertad. Y eso es lo que nosotros no manejamos ni controlamos. No controlamos nuestra propia libertad y mucho menos controlamos la libertad de los otros. Y eso es lo que hace que surjan, desde a nivel de naciones hasta individuos, los conflictos, las tramoyas, las cosas que pasan bajo tierra, precisamente porque no sabemos gestionar la libertad. Y no sabemos gestionar la libertad desde el punto de vista de la moral, de la ética ni hablemos, pero desde la moral, porque no sabemos hacernos cargo de nuestras culpas. Y cuando la cosa se nos va de las manos, solemos echar la culpa a los demás. Básicamente esto es así desde el Génesis. Recordemos que cuando Dios pide cuenta que había pasado con los dos arbolitos que él pidió no comer, comenzaron las excusas. A esta sí que es carne de mi sangre, bueno, ella me dio, ella. Y tú quisiste, él, la serpiente. Y la serpiente, porque no había otro antes, si no le hubiera echado la culpa hasta que el primero. Entonces, el tema de la responsabilidad. Y eso hace que crezca también la humanidad. A medida que la revelación de Dios ha ido creciendo también la humanidad. Dos ejemplos así que podríamos también hilar fino, pero estamos en una pequeña homilía de día de semana. Aunque comenzando el mes también que sea nuestra motivación pensar en este misterio de la fe y de la redención, que como el milagro de Jesús no solo mira al milagro, al hecho, a lo mágico. El paralítico camina, acá no, como Marcos no le pone que lo sacaron por el techo, pero fue un milagro evidentemente importante y que estuvo en relación con todo el hombre. El hombre no es solamente la salud, el hombre también es lo espiritual. Entonces el hombre tiene que caminar, pero el hombre también tiene que solucionar los problemas de su conciencia. Entonces Jesús cuando sana, no sana una pequeña aislación de la persona, sino que salva a la persona en la totalidad, en el cuerpo y en el alma. Y por eso también cuando nosotros vivimos la religiosidad correctamente, produce un avance en la humanidad. Hoy si nosotros leemos sin ningún advertimento el texto del Génesis, es un texto patético, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido etimológico, pasos, te hace padecer. Como ese hijo tanto esperado, ese hijo que tardó tanto, ahora el Señor se lo pide en sacrificio. Es cierto, podemos recurrir, y no es falso, a que para poder entender abstractamente el valor de la obediencia tenemos que contraponerlo con un hecho concreto, porque el idioma hebreo no nos da otra posibilidad, que es el sacrificio del hijo Isaac. Pero los estudiosos, sobre todo de las religiones comparadas, nos enseña que este sacrificio de Isaac
es, en definitiva, lo que consagra la imposibilidad de que en un verdadero culto al Dios único y verdadero se le pueda ofrecer víctimas humanas, como pasaba, y pasaba prácticamente hasta la época de Cristo, en las comunidades circunvecinas del pueblo de Israel, que ofrecían sacrificios humanos en determinados momentos del año. Entonces el pueblo de Israel pone coto, y Cristo pone coto a los sacrificios de los animales, como dice literalmente el Nuevo Testamento. Ya no hay que sacrificar animales, porque Cristo se sacrificó de una vez por siempre. Y eso es lo que se significa también en el derramamiento de la sangre, la libación, la entrega, Cristo que se vuelca hacia cada uno de nosotros. Digo que iba a poner algún ejemplo, pongo otro, el tema, por ejemplo, de no comer carne de cerdo. También fue un tema, la triquinosis de ninguna manera en esa época estaba controlada, y el precepto de Yahvé de no comer carne de cerdo preservó al pueblo de Israel de enfermedades que tenían los pueblos circunvecinos. Y no van a decir que porque tenían el laboratorio al lado, en esa época no había laboratorio. Quiere decir que la verdadera religión siempre significa un progreso en humanidad. Y me tiento en seguir otro, el último, la ley del talión. En esa época, y ahora a veces si pueden también, robaban una gallina y venían otro y te robaba todas las gallinas, te incendiaba la casa y te secuestraba un hijo. Piénsenlo en la Edad Media, Corazón Valiente, esa película que refleja y que los historiadores están de acuerdo, esa película de Mel Gibson, que básicamente le hacen eso al pobre, hasta se aprovechan de la mujer, le queman la casa, eso se hacía. Entonces el ojo por ojo, diente por diente no es una ley dura, en ese momento era un progreso, era un salto en la calidad humana, porque Dios cura el alma y también cura el cuerpo. Lo que pasa es que nosotros nos resistimos porque seguimos utilizando mal la libertad. Vamos a pedir al Señor en esta memoria que se puso el 1 de julio, pero quedó en el nuevo misal, en la tercera edición. Juan Pablo II quiso que quede como misa optativa y que si el día es de la feria se pueda celebrar propiamente el 1 de julio, que era la fecha que había tomado cuerpo en el misal. Que nosotros también aprendamos a entender la fe en la totalidad de nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras decisiones, y también que entendamos que el sacrificio es una entrega. Cristo hace un sacrificio a la manera racional, es un sacrificio rationabilem, dice la plegaria eucarística número 1. Y entonces el sacrificio de Abraham, como prueba de la fe, de la obediencia y de que realmente Dios es el Señor, hace que se preserve la vida de Isaac y que en el pueblo de Dios se entienda que nunca se puede sacrificar a una persona. Que la Santísima Virgen también nos acompañe, y en este jueves que rezamos habitualmente por el tema vocacional, tengamos en cuenta pedir por las vocaciones a la vida religiosa, laicos responsables, comprometidos, conscientes de la misión que tienen en la Iglesia, y también de una manera particular pedimos por la canonización de Madre María del Tránsito. Que así sea.